Más de 4.000 años después de alzarse en pleno desierto, las pirámides de Egipto siguen fascinando por su escala, su ingeniería y los enigmas que aún plantean. Sus dimensiones colosales, el peso descomunal de los bloques y la casi perfecta orientación a los puntos cardinales alimentan preguntas que la ciencia todavía no responde del todo. ¿Cómo elevaron piezas de varias toneladas a más de 100 metros de altura? ¿Y cómo lograron una alineación con márgenes de error de apenas minutos de arco sin tecnología moderna? En los últimos años han surgido además hallazgos que reavivan el misterio, como anomalías térmicas bajo la Gran Pirámide y, en 2017, la detección con muones de un gran vacío en su interior, posiblemente una cuarta cavidad. El vacío existe. Su función, de momento, es un interrogante. A lo largo del video repasaremos 15 razones que mantienen perplejos a los especialistas, desde la precisión astronómica hasta los espacios aún inexplorados, y entenderemos por qué, entre certezas y cautelas, las pirámides siguen desafiando nuestra imaginación. Y entonces llega Keops, elevada alrededor del 2580 a.C. C. Es un prodigio de precisión y logística. Hablamos de más de 2 millones de bloques, una masa colosal alineada casi con exactitud a los 4 puntos cardinales. ¿Cómo lo hicieron? No hubo magia ni esclavos en cadenas como repiten los mitos. Hubo administración, ciencia práctica y una organización social apabullante. Equipos especializados extrajeron piedra caliza de canteras cercanas y granito de Asuán a 900 kilómetros río arriba. Se transportaron bloques por el Nilo aprovechando las crecidas y se emplearon trineos sobre arena humedecida para reducir la fricción, tal como sugieren representaciones y hallazgos experimentales. Las rampas, rectas, en zigzag o envolventes, siguen debatiéndose entre los especialistas, pero el principio es claro. Física básica aplicada con una determinación casi sobrehumana. A los pies de Giza no vivían esclavos, sino comunidades de trabajadores organizados por cuadrillas, con intendencia, panaderías y hospitales rudimentarios. Las excavaciones han sacado a la luz sus aldeas, sus hornos y hasta sus raciones de pan y cerveza. Eran campesinos que, durante la inundación del Nilo, cuando el campo descansaba, se incorporaban a las obras del rey. Un pueblo entero alineado detrás de una idea: levantar la escalera que permitiría al faraón renacer con el sol. El complejo funerario de Keops incluía templos, calzadas procesionales y fosas con barcas solares, como la célebre embarcación desarmada que, al ser reconstruida, reveló la maestría naval del antiguo Egipto. A su lado, Kefren alza su propia pirámide y frente a ella, la gran esfinge, con cuerpo de león y rostro humano, vigilante milenario de la meseta. Miserino, el tercero, levanta una pirámide más pequeña, pero finamente revestida, signo de que el prestigio no siempre está en el tamaño, sino en la calidad del acabado y el esplendor del conjunto. ¿Por qué pirámides? Porque para los egipcios el rey era el eje entre el mundo humano y el divino. La forma piramidal simbolizaba el Ben-Ben, el montículo primordial del que emergió la creación, y el rayo de sol solidificado que conecta la tierra con Ra, el dios solar. En su interior, pasajes y cámaras custodiaban el cuerpo del faraón, que debía renacer cada día con el sol. Más adelante, en la quinta y sexta dinastía, aparecerán los textos de las pirámides, fórmulas grabadas en paredes internas para guiar al rey en su viaje al más allá. Tras el cenit de Giza, la tradición piramidal continúa, pero cambia. En la Edad Media del Reino Antiguo se levantan pirámides más pequeñas. En el Reino Medio se retoma la forma en sitios como Lisht y Dashur, aunque con núcleos de ladrillo que, sin el revestimiento de caliza, resistieron peor el paso del tiempo. Y en el Reino Nuevo, cuando Egipto vive otro periodo de esplendor con Tutmosis, Amenhotep y Ramsés, los faraones prefieren ocultar sus tumbas en el Valle de los Reyes, lejos de los saqueadores, bajo montañas naturales que recuerdan discretamente la silueta de una pirámide. La idea funeraria se transforma, del monumento visible a la tumba secreta. Pero las pirámides no desaparecen del paisaje del Nilo. En épocas tardías, y sobre todo en el vecino reino de Kush,
En Nubia, actual Sudán, resurge la tradición en forma de pirámides más delgadas y apuntadas, con entradas decoradas. La forma se había convertido en un símbolo de legitimidad y conexión con el legado faraónico. La pirámide, más que un edificio, era un lenguaje político y religioso. Saltemos muchos siglos. En tiempos grecorromanos, las pirámides ya son ruinas venerables, envueltas en leyendas. Heródoto, el gran cronista griego, cuenta historias de su construcción que mezclan observación y fabulaciones. Con la expansión del Islam y la fundación de El Cairo, el mármol del revestimiento de Giza se reutiliza en mezquitas y palacios. Las pirámides se convierten literalmente en cantera. Aún así, su núcleo pétreo resiste. Llegamos a la Edad Moderna. Las pirámides fascinan a viajeros europeos. Se dibujan, se describen, se romantizan. La campaña de Napoleón a Egipto a finales del siglo XVIII abre la puerta a la egiptomanía. Científicos, dibujantes y topógrafos catalogan templos y tumbas. En el siglo XIX, la arqueología se profesionaliza. Se miden, comparan y estudian los monumentos con métodos más rigurosos. En el XX, el desciframiento de la escritura jeroglífica y la maduración de la egiptología nos ofrecen un panorama mucho más preciso. Entendemos la administración del Estado faraónico, el simbolismo religioso y las técnicas constructivas con una claridad impensable siglos antes. En las últimas décadas, tecnologías como la fotogrametría, el escaneo láser y la radiografía por muones han permitido observar el interior de las pirámides sin abrirlas. Estos estudios han detectado cavidades y distribuciones internas que alimentan nuevas hipótesis, siempre con cautela científica. Lo cierto es que el misterio no consiste en pensar que no sabemos nada, sino en reconocer cuánto hemos aprendido y cuánto falta por interpretar con pruebas. Pero las pirámides no son solo objetos de estudio, son realidades vivas en el presente. Desde 1979, el conjunto de Memphis y sus necrópolis, de Giza a Dashur, es patrimonio mundial. Conservacionistas, ingenieros y autoridades egipcias trabajan para estabilizar estructuras, controlar el impacto de la humedad, el smog, las vibraciones del tráfico y el crecimiento urbano de El Cairo, que se acerca peligrosamente a la meseta. Los retos son enormes. Millones de visitantes al año, basura, pisoteo, vendedores informales, turismo desordenado. Al mismo tiempo, el turismo es motor económico indispensable. Encontrar el equilibrio entre acceso y protección es la gran tarea del siglo XXI. El paisaje también ha cambiado. Donde antes hubo desierto abierto, hoy se elevan barrios, carreteras y una ciudad que no deja de crecer. Las fotografías antiguas muestran a las pirámides solas, como naves varadas en la arena. Hoy dialogan con la metrópoli. Y aún así, cuando uno se coloca al atardecer en el lado oeste de la Gran Pirámide y siente cómo cae la sombra perfecta sobre la arena, el tiempo parece suspenderse. Esa alineación casi exacta con los puntos cardinales no fue casualidad. Es fruto de observación astronómica y del deseo de anclar la eternidad del rey a la regularidad del cosmos. Hablemos un momento de su interior. En la Gran Pirámide, pasadizos ascendentes y descendentes conducen a cámaras que nunca fueron salas de tesoros, sino espacios simbólicos para la transformación del rey. La llamada Cámara del Rey, un cubo sobrio de granito, no era un almacén, sino el corazón ritual. En Kefren y Miserino, los complejos se completan con templos de valle donde se purificaba la momia antes del último viaje. Todo el conjunto, desde el Nilo hasta la pirámide, era un corredor ceremonial. El río traía la vida, la calzada conducía la procesión. El templo de la pirámide sellaba la promesa de renacimiento. Durante siglos se pensó, y se repitió en películas y novelas, que los esclavos extranjeros habían sido obligados a construirlas. La arqueología ha matizado esa imagen. Hubo sin duda trabajos forzados y jerarquías estrictas, pero la evidencia de aldeas de obreros, tumbas de capataces egipcios y listas de raciones muestra a una fuerza laboral organizada, alimentada y con identidad. Las cuadrillas llevaban nombres humorísticos. En una de ellas se lee Los borrachos de Menkaura. Humaniza.
Quita cadenas imaginarias y las reemplaza con turnos, herramientas, sudor y pan. ¿Qué nos dicen hoy las pirámides sobre Egipto? Primero, que el Estado faraónico supo coordinar recursos a una escala gigantesca sin acero, sin ruedas para carga pesada, sin poleas complejas. Segundo, que la religión, lejos de ser un conjunto de supersticiones, era un sistema coherente de ideas que daba sentido al trabajo colectivo. Construir para el rey era construir para el orden del mundo. Y tercero, que la continuidad cultural, al mantener tradiciones y a la vez adaptarlas, fue su verdadera tecnología de largo plazo. Ahora bien, el presente les impone preguntas nuevas. ¿Cómo protegerlas de la erosión sin alterar su autenticidad? ¿Cómo ofrecer experiencias educativas sin convertirlas en parque temático? En años recientes se han instalado pasarelas, señalética más clara y sistemas de control de afluencia. Se investiga el impacto del dióxido de carbono que exhalan los visitantes dentro de los pasajes estrechos, y se impulsan campañas para mantener limpia la meseta. La gestión ideal demanda ciencia, presupuesto y, sobre todo, respeto. Aun con todos los estudios, la fascinación pública persiste. Hay quien se empeña en ver en ellas prodigios sobrenaturales. Pero si algo las vuelve impresionantes, es precisamente lo contrario. Fueron hechas por seres humanos, canteros que aprendieron a tallar con exactitud, ingenieros que midieron sombras y estrellas, capataces que organizaron turnos y raciones, artistas que pulieron revestimientos hasta dejarlos brillar como nieve bajo el sol. La grandeza no está en lo imposible, sino en lo posible llevado al extremo. Y así, mientras el día termina y el cielo se tiñe de naranja, las pirámides mantienen su silencio. Han visto faraones, invasores, comerciantes griegos, califas, sabios medievales, expediciones napoleónicas, arqueólogos victorianos y turistas que se hacen selfies. Han perdido su revestimiento y, sin embargo, siguen matemáticamente firmes. Han sido saqueadas y, aún así, conservan su poder simbólico intacto. Son la prueba de que una sociedad puede convertir en piedra sus ideas más profundas sobre la vida, la muerte y el orden del universo. Quizá esa sea su lección más vigente en la época actual. Construir con propósito. Las pirámides no fueron improvisación ni capricho. Fueron un proyecto compartido durante generaciones, con conocimiento acumulado y una visión que trascendía una sola vida. En un mundo que cambia velozmente, donde lo inmediato a veces se impone sobre lo importante, mirar a Giza nos recuerda que lo duradero exige paciencia, método y sentido.